Previo a la clase de hoy, he puesto esta presentación para recordar y ordenar los conceptos importantes que hemos pasado la última clase. ¿Sí? ¡Qué genial! ¡Qué genial! Entonces, por eso voy a repetir. Bueno, nosotros teníamos un modelo circuital de una línea de transmisión genérica con los diferentes parámetros. Esto RL, G y C. En función de estos parámetros, ¿sí?, hemos aplicado un voltaje acá y hemos analizado cuando ese voltaje se va propagando a lo largo de la línea. Hemos sacado la ecuación del telegrafista, después hemos utilizado los fasores para analizar y simplificar las ecuaciones, y hemos llegado a esta ecuación que le hemos llamado 214, ¿no? Estas estrellas que pongo son cuando las relaciones son muy importantes, porque hay una cantidad de materia, de ecuaciones que pasan más de 100 en esta materia, pero las que realmente son muy importantes, tanto para analizar conceptualmente una línea de transmisión, como también para utilizar en los exámenes. Muy bien, entonces, en base a nuestro análisis matemático, hemos llegado a la conclusión de que esta es la ecuación en el dominio fasorial. Este sería el voltaje V sub Z, ¿sí? Y este sería el voltaje V sub Z en una posición Z cualquiera, es igual a este voltaje, que es un voltaje incidente, más este voltaje, que es el voltaje reflejado. Ahora hemos quedado en este concepto. Físicamente, ¿qué significa esto? Significa, si lo hacemos en cámara lenta, sería este voltaje aplicado acá, ¿sí?, y que se propaga. Y ustedes ya saben que se propaga con una cierta velocidad, la velocidad de propagación, y conforme avanza va cambiando la fase. Entonces, significaba esto. Ese voltaje, después de un cierto tiempo, llegará por acá, continúa hasta llegar a este punto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este punto? Acá he puesto ya que ZL es diferente de Z0, ¿ya? Eso es la condición que vamos a analizar. Es muy importante analizar esta relación cuando ZL es igual a Z0 o cuando ZL son diferentes, ¿sí? Bueno, en este caso decimos que son diferentes. Cuando la ZL es diferente a la Z0 y la Z0 era la impedancia característica de esta línea, entonces parte del voltaje o de la potencia que llega acá se consume y se disipa en la carga y algo vuelve. Eso ocurre en esta condición, ¿sí? Eso quiere decir que va a existir un voltaje en sentido inverso, la onda que va desde la carga hacia el transmisor, y será una cierta cantidad de voltaje. ¿Sí? Entonces, este voltaje que está acá, o esta potencia que implica esto, algo se consume y algo vuelve. Entonces, este es el voltaje reflejado, ¿sí? Y si analizamos entonces la propagación de esta señal en este sentido, esta es la ecuación matemática que describe eso, ¿sí? Aquí está una exponencial negativa, esta es la constante de propagación, esto tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real es la atenuación, y entonces me dice cómo esto va disminuyendo hasta que llega a la carga. Y como esta constante de propagación es igual en esta, que está en una exponencial positiva en otra dirección, la atenuación en este sentido es igual que la atenuación en este sentido, ¿sí?
Eso porque tiene la misma constante de propagación. Ahora, esta es una exponencial que es contraria a esta, ¿sí? Entonces, sería la que describe esta señal que está reflejando y llega hasta acá, esta, todo el desplazamiento de esto, cómo se va disminuyendo y cómo va cambiando su fase, dice esta ecuación. Básicamente atenuación y fase, con sus dos constantes. Lo mismo ocurre para esto. Muy bien. Entonces, esos eran conceptos fundamentales, ¿ya? ¿Qué más quiere decir entonces? Quiere decir entonces que nosotros podemos utilizar esta ecuación de esta manera. Esto vale para cualquier, sea la posición Z, cualquier Z. Entonces, en este caso estamos poniendo que el Z está acá, y aquí estaría el Z igual a 0, y aquí está el Z que va incrementando, ¿no? Va aumentándose en este sentido. Entonces, quiere decir que en este punto cualquiera que está acá en un punto Z, aquí habrá un voltaje B de Z, este Z, que es igual a la suma de esto más esto. Entonces esto hay que verlo como fasor. Entonces imagínense aquí, en esta posición Z, este voltaje que está acá es un fasor, digamos, con una cierta amplitud y un cierto ángulo. Muy bien. En ese mismo punto Z, esta señal que ya está de vuelta también tiene un fasor y con un determinado ángulo. Entonces, entre este punto y este punto, ¿cuál es el voltaje que existe? Existe en una cierta posición y en un cierto tiempo, pero el voltaje sería este fasor de la onda incidente más este fasor de la onda reflejada. Eso me va a dar acá un voltaje. Obviamente que si digamos que en el onda incidente sea el ángulo sea acá 90 grados y el fasor tenga cierta amplitud de este tamaño. Este que vuelve también digamos que tiene una cierta amplitud, tiene que ser menor, pero en este caso el ángulo aquí es también 90 grados en este sentido y este tiene 90 grados en este sentido. La suma va a ser entonces el valor que va a existir en este punto y sería este módulo menos este. ¿Sí? Eso es lo que ocurre punto por punto a lo largo de la línea. Está todo descrito en estas dos ecuaciones. ¿Ya? Muy bien. Eso quiere decir entonces que nosotros podemos calcular la ecuación del voltaje, del corriente y de la impedancia en forma fasorial. Acá está la de voltaje. También hemos sacado la de corriente y la de impedancia. Pero esto es todo en el dominio fasorial. A nosotros en la práctica nos puede interesar, por ejemplo, a una distancia de 4 metros medido desde el generador. ¿Así? ¿Cuál es la ecuación matemática que describe la variación de este voltaje entre este punto y este punto en función de la posición y en función del tiempo? Si se fija en Z, entonces esta es la variable. Esa sería esta ecuación, que la podemos nosotros ya calcular, ya sabemos cómo calcular. Si sabemos esta expresión fasorial, tenemos que pasar esta al dominio de Z y de T. Esto es más práctico. Lo mismo podemos hacer obviamente con la corriente. ¿Sí? También a partir de esta ecuación sacamos esta. Y obviamente también se puede hacer para la impedancia. Entonces, las ecuaciones prácticas van a ser estas, ¿no? El voltaje en una cierta posición en función del tiempo. ¿Cuál es la ecuación matemática que describen estas expresiones? Muy bien. Vamos a hacer un problema ahora justamente para utilizar estos conceptos que yo estoy diciendo, ¿ya? Listo. Hay un problema. Muy bien. Entonces, ¿qué más hemos visto acá? Hemos visto
la línea de transmisión tiene una impedancia característica, ¿sí? Dependiendo del material, del diámetro de esto, de la separación de esto y del material que esté acá, o sea, cada línea de transmisión tiene sus variables R, L, G y C que dependen de las características físicas y de las características del material. Entonces, eso lo hemos llamado nosotros impedancia característica Z0 de la línea de transmisión. Y hemos dicho que esa impedancia característica Z0 no depende de la longitud, ¿sí? Hemos puesto la clase anterior fórmulas para calcular cuánto vale este Z0. Obviamente, para determinar esto hay que utilizar los cálculos, los valores de R, L, G y C que corresponden a la línea según se trabaje en frecuencias altas o en frecuencias bajas. Y hemos definido ese concepto de altas y bajas aplicado a la línea de transmisión. Muy bien, pero también hemos dicho esta que es la constante de propagación, la que me va a decir cómo esta señal se va atenuando conforme avanzamos con Z y cómo va cambiando su fase. Entonces, esas son las características de propagación y que también cada línea va a tener su constante de propagación. ¿De qué va a depender? Igual de sus parámetros circuitales R, L, G, C. Tenemos las fórmulas para calcular Z0 y para calcular la constante de propagación, ¿no? Esta tenía una parte real, que era la atenuación, y la otra que era la fase, ¿no? Y ahí teníamos sus unidades, inclusive, cómo se puede trabajar con este parámetro. Muy bien. También hemos dicho lo siguiente. ¿En qué tiempo esta señal llega hasta acá? ¿En qué tiempo? Es el mismo tiempo que utiliza esta señal para llegar hasta acá. Ese tiempo le hemos llamado tiempo de retardo de la línea. Y si hablamos de ese tiempo de retardo, tenemos también que decir con qué velocidad se propaga esta señal a lo largo de la línea. ¿Sí? Entonces hemos hablado de velocidad de propagación y de un tiempo de retardo. ¿Sí? Y también hemos definido una velocidad de fase, ¿no? Entonces, eso, digamos, aquí estaría ese concepto, ¿no? Esos tres conceptos serían. Esto es velocidad de propagación, esto es velocidad de fase y esto es tiempo de retardo, ¿no? Hemos definido esta velocidad de fase, ¿sí? Que no es una velocidad física, ¿sí? Y hemos dicho, en las condiciones de trabajo de esta primera parte de la materia, ¿sí? Por el rango de operación en la práctica, despreciando los efectos magnéticos del dieléctrico, ¿sí? Y ciertas consideraciones, para nosotros la velocidad de propagación va a ser la velocidad de fase, mientras estemos en toda esta parte de la materia. Eso hemos dicho. Muy bien. También hay que considerar mucho esta relación, ¿ve? Por eso yo lo pongo acá. Es importante analizar esta relación. ¿Estamos en esta condición o estamos en igualdad? ¿Sí? Esa condición es importante. En este caso estamos suponiendo que son diferentes. Diferentes puede ser este es mayor que este, o este es mayor que este, o este es complejo, o este es real. En la práctica esto siempre es real, les dije, ¿no? Esto siempre es real. Y esto puede ser real, complejo, ¿sí? Y entonces, esas son las condiciones que tenemos, ya tenemos todas las herramientas para analizar todos los factores que están acá. Obviamente que esta ecuación es general y aquí tiene el nombre de 214. Conforme avancemos en esta primera parte, esta misma ecuación va a tener diferentes nombres, ¿no? Y como esta es genérica, quiere decir entonces que si nosotros hacemos acá, este es un cortocircuito, si hacemos acá un cortocircuito, esta ecuación también vale. Y si lo dejamos en circuito abierto, también. O sea, esta es la ecuación maestra que nos sirve cualquiera sea la línea de transmisión, siempre que conozcamos sus parámetros, ¿sí? Incluso este valor de Z lo podemos cambiar de referencia.
Aquí es Z igual a 0, está acá en el lado del generador, pero podemos poner el Z acá también. Si ponemos acá el Z, esta ecuación vale sí. Lo único que vamos a decir entonces, que las distancias negativas, y aquí tengo Z igual a 0, las distancias negativas son las que tienen sentido físico, y las distancias positivas no tendrán sentido físico. ¿Está bien? Bueno, les he resumido entonces los parámetros, los conceptos que hemos visto hasta la clase anterior. Muy bien. Ahora vamos a continuar analizando una línea de transmisión. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer Vamos a suponer que la distancia, esta L, es infinita. O sea que la carga está en el infinito. ¿Sí? Y miren qué va a pasar. Entonces, en ese caso, vamos a hacer así. Estúpido. Bueno, ahí está. Miren, bueno, aquí tenemos nuestra línea de transmisión, tendremos nuestro V sub Z, nuestra Z de referencia está acá, y esto es Z0, una determinada, y supongamos que la carga está en el infinito. Si la carga está en el infinito, ¿cuál es la ecuación matemática que describe a este voltaje? Entonces aquí se aplica un voltaje incidente y se irá propagando. Y como esta está en el infinito, nunca va a llegar a la carga y por lo tanto no va a existir nunca el voltaje reflejado. Entonces la ecuación matemática de este voltaje incidente, ¿sí? Primero, conforme avanza siempre ve Z0, siempre ve Z0, ¿sí? Porque es la misma condición que esta acá. Aquí hay Z0, entonces conforme avanza siempre ve Z0. La ecuación matemática, ¿cuál sería? Vamos a nuestra ecuación maestra, que es la 214. Entonces quiere decir que solamente existe esta expresión, esta es 0, esta no existe. Entonces la ecuación matemática que describe esto sería simplemente esta que le hemos llamado voltaje incidente, porque le hemos llamado voltaje reflejado, el que vuelve. Como no vuelve nada, entonces esta es la ecuación matemática para esta condición con la carga en el infinito. Analicemos más, entonces. Ya sabemos que la constante de propagación, ahí está, es igual a alfa más j beta. Esta es la atenuación en Neper y esta es la fase, ¿no? En radianes por metro. Entonces, la variación de la fase está dada. Quiere decir que si reemplazamos nosotros esta expresión aquí, podemos analizar al voltaje incidente. Y el voltaje incidente, entonces, se puede escribir también la ecuación matemática, se escribe de esta manera, aquí lo separamos esto, ¿y esto qué es? Esta es cómo va variando la fase de acuerdo a la posición Z. Esta es la variación de la fase con la posición Z. Conforme va avanzando, la variación está dado por esta función exponencial. ¿Ya? ¿Y esto qué es? Este es el valor de A. ¿Sí? ¿Y qué es el valor de A? Obviamente, si analizamos esta ecuación, aquí el valor de A es el voltaje aplicado acá, ¿sí? Que está multiplicada por esta exponencial negativa. Es decir, que entonces esta ecuación es la que me dice cómo se va atenuando la señal conforme se desplaza desde Z igual a 0 hacia la carga. Acá sería entonces la variación del voltaje aplicado a la entrada de la línea y cómo va disminuyendo con esta Z. Y sería como varía su fase. Y eso es todo para esta expresión, ¿no es cierto? Así como hemos sacado este voltaje incidente, también podemos sacar la corriente incidente, porque si yo tengo aquí el voltaje y tengo la impedancia, saco la corriente, porque yo tengo su impedancia Z0. Entonces, hacemos eso y podemos sacar también, ahí está la corriente incidente, ¿eh? No es nada más que el voltaje aplicado sobre Z0. Entonces, esas serían las ecuaciones que rigen en esta condición.
¿sí? Ahora, va a ocurrir lo siguiente entonces, dado que si la línea cuando avanza ve una impedancia igual a Z0, ¿sí? Porque esto conforme está avanzando siempre ve Z0. Quiere decir entonces, como cuando esta línea está avanzando por acá, en este punto, ¿sí? A una cierta distancia, le ponemos una carga de valor Z0. Entonces, para la línea que se está propagando, va a haber acá Z0. Y se va a cumplir la misma condición como si la carga estaría en el infinito. Repito entonces, si a una línea física nosotros le ponemos una carga del mismo valor que a Z0, o sea, Z0 igual a ZL, ¿sí? En esa condición se dice línea acoplada. Por eso vamos a analizar acá las líneas acopladas y las líneas desacopladas. Muy bien. Entonces, en condición de acoplamiento, ZL es igual a Z0 y está en una posición cualquiera. Entonces, en ese caso, tampoco hay voltaje reflejado. Entonces, la ecuación que rige son estas dos que están acá. Por eso aquí está el concepto. En la línea acoplada, ¿sí? Z0 igual a ZR, la impedancia en la entrada y en cualquier punto de la línea es la impedancia característica Z0, ¿no? Ocurre, entonces, cuando aquí ponemos nosotros ZL, es como si la carga estuviera en el infinito. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, quiere decir que ahora podemos analizar un circuito real. Le ponemos acá el ZL igual a Z0. Y eso lo vamos a ver acá. Aquí está de nuevo el valor de A, ¿sí? Si el valor de A es el voltaje que está aplicado acá, ¿qué es el valor de B? ¿Sí? El valor de B es la onda que vuelve de acá desde la carga. Entonces, obviamente, si este es el voltaje B sub I, el voltaje de entrada B sub I aplicado acá, este B es el voltaje que vuelve desde la carga hacia allá. ¿Sí? Eso ya hemos definido, ¿eh? Muy bien. Ojo, este voltaje B es el voltaje que vuelve desde la carga hacia allá. Y este B sub I en sentido contrario. Entonces, el A es el voltaje aplicado acá que se empieza a desplazar. Y el B es el que vuelve, ¿ya? Pero ojo, cuando hay algo que vuelve hacia acá, después el voltaje aquí, ¿cuál es? El aplicado acá menos el que vuelve, ¿no? Eso es así. Bueno, entonces ahora estamos analizando en que no hay voltaje reflejado, entonces nuestras condiciones son mucho más sencillas, solamente hay esta expresión para analizar lo que ocurre en esa línea. Por lo tanto, entonces, vamos a aclarar bien el concepto de línea acoplada y línea desacoplada. ¿Ya? Acá estaría, ¿sí? Aquí está. Entonces, en este caso se dice línea acoplada porque ZL es igual a Z0. Es decir, que conforme avanza la señal por acá, siempre ve Z0, siempre ve Z0. ¿Sí? Y si estos serían exactamente iguales, entonces no hay voltaje reflejado. Y se dice línea acoplada. Y en una línea acoplada, el Z en cualquier punto vale Z0. Quiere decir que si vemos acá la impedancia de entrada, va a ser Z0. Y en cualquier punto siempre Z0. Eso es lo que dice en una línea acoplada. Esto es teóricamente lo vamos a utilizar. ¿Ya? En la práctica se puede llegar a esto. Es muy difícil. Cuando hacemos laboratorio presencial, armamos este circuito, tenemos una línea de transmisión, lo cargamos acá, buscamos que esto sea igual, a pesar de que la línea es una línea normalizada desde fábrica de 50 ohmios, y ponemos acá 50 ohmios, y entonces tendría que ser esta condición ideal. En la práctica no se puede alcanzar esto, casi se llega a esta ecuación. ¿Qué quiere decir el casi? Que el voltaje que vuelve es muy poquito, prácticamente despreciable. Pero esa es la condición en la práctica. Nosotros vamos a analizar esta condición idealmente y obviamente
podemos decir nosotros que una línea finita acoplada, como esta, línea finita acoplada, es igual que en el caso que la carga estuviera en el infinito. Por eso no hay voltaje reflejado. El caso que son diferentes acá, ¿sí? Entonces ya se dice que la línea está desacoplada y entonces el valor de la impedancia de acá habrá que calcularla y conforme nos desplazamos también. O sea que, y además va a haber varias fórmulas para calcular en esta condición. Habrá una fórmula, hay varias fórmulas para calcular la impedancia de entrada. ¿Cuánto vale la impedancia de entrada? ¿Sí? ¿Y cuánto vale la impedancia de entrada, la impedancia en cualquier punto de la línea? Y a veces se puede hablar, ¿cuánto vale la impedancia a 5 metros de la línea de transmisión visto hacia la carga? O al revés, si medimos de acá la distancia y decimos cuánto vale la impedancia visto hacia el generador, ¿sí? Entonces nos podemos desplazar nosotros según nos convenga y lo que deseamos analizar, nos podemos desplazar desde el transmisor hacia la carga o desde la carga hacia el transmisor. En los problemas que hay un solucionario, yo también le llamo esto lado 1 y lado 2. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, eso sería entonces, lo que vamos a ver ahora serían incluso estas fórmulas, lo vamos a ver para sacar los parámetros de esta línea desacoplada. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir el concepto en este caso de líneas desacopladas, ¿no? Donde hay voltaje incidente y voltaje reflejado. Lo vuelvo a repetir aquí en esta presentación. Ahí estaría. Entonces, aquí hay voltaje incidente y hay voltaje reflejado, entonces quiere decir que estamos en la condición de desacoplamiento. Ahí están nuestras ecuaciones, la que describen. Y ahora fíjense que esta ya que es la 214, ahora le bautizamos como 229. Después se va a llamar 264. Va a tener diferentes nombres porque esta es una ecuación maestra. Muy bien, esta ecuación maestra vale. Entonces, en el caso de líneas desacopladas, va a haber este voltaje, va a haber este voltaje. Y también habrá la corriente también, ¿no? Aquí tenemos el VDZ, podemos sacar la corriente. Aquí también está la corriente. Y esas serían las condiciones en desacoplamiento, ¿no? Obviamente nosotros, como técnicos, vamos a buscar que las líneas estén acopladas lo mejor posible. Eso a veces no se puede cumplir, ¿no? Bueno. Entonces, en el laboratorio presencial, ¿sí? Como tenemos la línea, tenemos las cargas, vemos este efecto. A propósito, desacoplamos la línea. La línea tiene 50 ohmios, le ponemos 100 ohmios, le ponemos 200, ¿sí? Lo cortocircuitamos y todo esto que está acá descrito, ¿sí? Básicamente esta parte se puede analizar y justificar todo lo que decimos en la teoría, en la práctica. Con esa pequeña diferencia que les digo que siempre hay un voltaje que de retorno despreciable, ¿eh? Pero existe. Muy bien. Entonces, ya estamos en condiciones de hacer nuestro primer problema, ¿ya? Este problema lo vamos a realizar. Ya tenemos todos los conocimientos, tenemos todas las ecuaciones y vamos a ese ejemplito entonces, ¿ya? Ahí está, esa es la línea desacoplada, ya la hemos visto, todas sus características, todas sus ecuaciones funcionan, en fin. Entonces, esto lo vamos a dejar un poquito para después. Vamos a analizar ahora una línea acoplada en este ejemplo. Miren, esto es lo que acabo de decir gráficamente. Y aquí funcionan todas las ecuaciones. Muy bien. Vamos al ejemplo. Ahí está el ejemplo. En el ejemplo, ¿en qué condición estamos? ¿En línea acoplada o en línea desacoplada? Esto tenemos que ver primero. Las condiciones del problema
serían los siguientes. Ahí estaría una línea de transmisión, tiene un voltaje, tiene esta la impedancia interna del generador, tenemos una línea, fíjense, hay una línea de 6 metros. Así, de entrada ya, si esta línea tiene 6 metros, es una línea muy corta, ¿sí? Por más que esta sea una línea que tenga atenuación, en 6 metros prácticamente no se va a atenuar nada. Desde ya de entrada, esta línea que es muy corta, ¿sí? El voltaje que se aplica al llegar aquí va a ser prácticamente el mismo. Eso por esta dimensión, ¿no? Por esta longitud de 6 metros. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos pide? Nos da el voltaje del generador. Ahí está su expresión matemática del voltaje del generador, ¿sí? ¿Y qué más? Nos dice cuánto es la impedancia, impedancia interna del generador, 1 ohmio. Aquí está el voltaje en forma fasorial, ¿no? Acá está, ¿ve? Este es en la señal cosenoidal, aquí tiene 2pi por su frecuencia. Tenemos este voltaje y esta sería su amplitud máxima. Entonces, en forma fasorial sería. Entonces, aquí tenemos el fasor de referencia de 1.5 voltios y 0 grados. Ese es el fasor de referencia. Ese es el que se va a ir desplazando, ¿no? Muy bien. ¿Con qué frecuencia vamos a trabajar? 100 MHz, es dato, está acá. Son los 100 MHz. ¿Y qué más nos dice? La impedancia de la línea es 75 ohmios. ¿Y cuál es la impedancia de la carga? 75. O sea que este problema estamos en la condición de línea acoplada. Esas son las condiciones de esto, ¿sí? Muy bien. Y entonces nos da también otras características como la permitividad relativa del material, todo eso para hacerlo, ¿ya? ¿Qué es lo que pide entonces? ¿Sí? Y aquí está la condición línea acoplada. Entonces, 75 ohms. Si la línea está acoplada, ¿cuánto es la impedancia de entrada? Z0. Así es. Bueno, veamos qué es lo que solicita como cuestionario. Sería esto. La expresión matemática instantánea para el voltaje y la corriente en cualquier punto de la línea. Quiere decir que nos está pidiendo en cualquier punto de la línea el B en función de Z y de T y la I en función de Z y de T. Eso es lo que nos pide. Voltajes y corrientes en función de Z y de T para una determinada posición, en fin, en cualquier lugar, dice. Y después pide la potencia promedio que se le entrega a la carga. Y la potencia promedio que se le entrega a la carga. ¿Ya? Bueno, entonces ya tenemos nuestras herramientas y podemos empezar a calcular el voltaje de entrada. Para eso vamos a analizar acá, vamos a analizar el circuito en el lado del transmisor. Tenemos esto, y aquí tenemos la impedancia Z0. ¿Sí? Entonces, analizamos ese circuito, que sería en esta parte. ¿Ya? Ahí estaría nuestro circuito. Aquí está. Esta es la impedancia de entrada, que sería Z0. Entonces, aquí hay que tener cuidado. El voltaje V sub G, ¿sí? El que entrega el generador, ¿sí? Ese voltaje que entrega acá tiene un voltaje, una caída de voltaje, y el voltaje que está aplicando acá, obviamente, es igual a este voltaje menos este voltaje. Ese es el voltaje que se aplica acá, ¿sí? Entonces acá es un simple divisor de tensión. ¿Podemos calcular ese voltaje que se aplica entre este punto y este punto? Sí. ¿Podemos calcular la corriente? También. ¿Ya? Hacemos eso entonces en este circuito sencillo, ya tenemos todos los valores y calculamos el voltaje de entrada que se aplicaría aquí. Entonces hacemos el divisor de tensión que está acá, ¿sí? Tenemos los valores, tenemos el voltaje de generador en forma fasorial y este sería el voltaje 1.48 voltios aplicado a la línea de transmisión. Como ven, aquí era 1.5, entonces aquí está la diferencia, ¿no? Este voltaje
menos este es igual acá a 1.48, que está aquí. Bueno, este es el voltaje entrada, el voltaje incidente, que le hemos llamado, ¿no? Se va hasta la línea. Ese sería el voltaje incidente. Muy bien. Ahora también tenemos la constante de propagación, ¿sí? Ahí estaría para el lado de la corriente, lo mismo, el divisor de la corriente de entrada, y ahora vamos a la atenuación, ¿sí? Obviamente el problema dice 6 metros, y entonces acá estamos asumiendo que alfa es despreciable, es igual a 0. Y si no fuera así, posteriormente vamos a utilizar, ¿ya? Les aclaro entonces, en mucha parte de la teoría, siempre, en la mayoría de los casos, vamos a despreciar el alfa para sacar conclusiones. Pero después, al último, incluso vamos a sacar ecuaciones de tal forma que van a servir para líneas con alfa es igual a 0. Y cuando después exista la atenuación que hay que considerar, simplemente son modificaciones. Quiero decir entonces, en muchas condiciones vamos a analizar que el alfa es despreciable. Y después, si el alfa no es despreciable, hay que hacer el ajuste a las ecuaciones y a las conclusiones de la condición de alfa es igual a 0 cuando deja de serlo, ¿ya? Eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Si aquí estoy diciendo alfa es igual a 0, o porque me dice el problema, y como no me dice, pero como esta distancia son 6 metros, la longitud de la línea, el alfa es prácticamente despreciable, ¿ya? Y entonces, la constante de propagación, el alfa es igual a 0. Entonces, la constante de propagación acá sería así. Simplemente, el alfa aquí no existe, solamente sería la variación de la fase, ¿sí? Y esto por definición era omega sobre b, ¿sí? Aquí está la constante de la velocidad de propagación, y esta velocidad de propagación en un determinado medio, se calcula como la velocidad de la luz sobre la raíz cuadrada de la permitividad relativa. Y entonces, quiere decir que nosotros ya tenemos este valor 2pi por f, aquí está el f, reemplazamos los valores y calculamos el beta. Y ahí está en radianes por metro, es cómo va cambiando la fase. ¿Está bien? Hemos simplificado entonces con el alfa es igual a 0. Entonces ya tenemos el voltaje de entrada, la corriente de entrada en forma fasorial y el factor beta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya podemos escribir nuestro B de Z adecuadamente, ¿sí? Y nuestra corriente I de Z para una distancia cualquiera, ¿sí? La expresión de B de Z, ¿cómo va a ser entonces? A continuación la hacemos. Ya tenemos la entrada acá. Ahí estaría, ¿eh? Esa es la ecuación de B sub I para una posición cualquiera, hemos dicho, ¿no? Es la única ecuación que hay. Entonces, el B de Z genérico lo vamos a escribir así. Ahí está, ¿ve? El B de Z va a ser el voltaje de entrada aplicado a la línea, ya multiplicado aquí directamente ya por, como no hay atenuación, sería este factor del cambio de fase. O sea que es el voltaje de entrada aplicada a la línea que se va propagando sin atenuarse, pero va cambiando su fase. Como tenemos el voltaje de entrada, lo reemplazamos, aquí está el fasor, y al final tenemos esta ecuación que es la expresión de B de Z del fasor voltaje para una posición Z. Sería este valor y aquí está la variable Z, ¿sí? Entonces, el voltaje a cierta distancia Z habría que ponerlo acá, no sé, a 2 metros, a 3 metros, o si quieren al final de la línea también poner acá los 6 metros, porque la línea tenía 6 metros. De la misma forma tenemos la corriente, y de Z, esta es la corriente de entrada que ya hemos calculado, y también por este exponencial que no es nada más que la variación de la fase, que es la misma que esta. Entonces, ¿esta qué es?
la expresión fasorial del voltaje que se propaga. Y esta es la expresión fasorial de la corriente a lo largo de la línea. Eso es. ¿Ya? Bueno, pero el problema no nos pide esto, ¿no? ¿Qué nos pide? Nos pide el voltaje en función de Z y de T, ¿sí? Entonces, a partir de esta ecuación, debemos sacar nosotros el voltaje instantáneo en función de la posición Z y el tiempo T. Lo mismo para la corriente. ¿Sabemos hacer eso? Sí, también tenemos la fórmula, ¿no? ¿Cómo a partir de esta se saca el voltaje y a partir de esta otra la corriente? Eso lo hacemos acá. ¿Ve? Las expresiones que nos piden eso, ¿no? La ecuación del voltaje en función de la posición y el tiempo y la expresión de la corriente en función de la posición del tiempo. O sea, hay que a partir de esta sacar lo que nos pide. Para el caso del voltaje sería esto, ¿no ve? Ahí está esto que nos pide. Este B, el voltaje en función de estas dos variables es igual a la parte real de esta expresión, o sea, de esta expresión, multiplicada por este operador, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿sí? No se olviden que esta es exponencial, es función cosenoidal más j senoidal. Como nos piden la parte real, habrá que sacarte la parte real a esta expresión. Y aquí está, ¿ve? La parte real de esta expresión multiplicado por este factor. Hacen esa operación y el resultado es este. Aquí ya está la ecuación matemática de este voltaje en función de Z y de T. ¿Ve? Aquí está el T y aquí está el Z. Solucionado. ¿Cómo hacemos para la corriente? Lo mismo. Ahí está, lo convertimos acá. Ahí está. Sacamos la parte real por el mismo operador, hacemos el mismo proceso y nos va a salir. Estas eran las preguntas. Voltaje instantáneo en función de Z y de T y la corriente instantánea en función de Z y de T para cualquier posición Z y para cualquier tiempo T. ¿Sí? Este es conceptual, ¿no es cierto? Entonces, aquí se ve con toda facilidad lo que significa trabajar en forma fasorial, que es sencillo el manejo, y después pasar de las expresiones fasoriales a las expresiones que ya se utilizan en la práctica, como son este voltaje y esta corriente. ¿Está bien? Bueno, entonces, a veces yo en el examen pregunto, porque este es conceptual lo que acabo de decir, ¿no? Yo le digo, miren, le doy todos los valores, ¿sí?, de un circuito y le pregunto, escríbame la ecuación matemática en la mitad de la línea. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tendrán que sacar esto, tendrán que sacar esto, y aquí poner el valor de la línea. Si nuestra línea tiene 6 metros, le ponemos acá 3 metros, quiere decir que esta es la variación instantánea del voltaje en función de tiempo en esa posición de Z igual a 3 metros. ¿Sí? Bueno, esa es la pregunta conceptual. A veces les pregunto eso y no saben cómo hacer para responder. ¿Correcto? Bueno, lo mismo para la corriente. Y después, si se hace esto sobre esto, también se tiene sobre la impedancia que le vamos a hacer posteriormente. Bueno, entonces, volvemos a nuestro problema. Estas eran las primeras preguntas. Ya están resueltas. Nos falta la potencia que se entrega a la parte de la potencia promedio entregada a la carga. Bueno, y aquí vamos a hacer lo siguiente, entonces. Como yo le dije que la línea no tiene pérdidas, entonces el voltaje que está a la entrada de la línea aparece en la carga. Obviamente, si no hay pérdida, con desfasaje, sí, pero es el mismo. O sea que para analizar a la carga, no, en este caso, porque la línea es corta y la alfa es igual a 0, no es sumamente sencillo, porque la potencia entregada a la carga es la misma que la potencia entregada a la entrada de la línea, porque la línea no pierde nada. Por eso hacemos los cálculos para, acá está en el caso de que se pida la expresión
cuando, esto cuando es en la carga, ¿no? Habría que reemplazar el Z por 6 metros. Aquí dice esto. O a la mitad cuando se quiere reemplazar. Como esta es la ecuación genérica para cualquier posición, ¿sí? Y esta sería la variación del tiempo. Bueno, miren, entonces, como la atenuación, no hay atenuación en la línea, el voltaje de entrada aparece en la carga. Y como ya tenemos la potencia promedio de la entrada, va a ser igual a la potencia promedio en la carga. ¿Sí? Aquí está entonces la potencia promedio entregada a la carga. En este caso es igual a la potencia promedio que está a la entrada de la línea, porque la línea no tiene pérdidas. Y eso, esa potencia promedio a la entrada, eso se puede calcular por el producto fasorial del voltaje por el conjugado de la corriente. Tenemos todos estos datos, tenemos esto, tenemos el conjugado de esto, ¿sí? Hay que cambiar la parte imaginaria, hacemos las operaciones y aquí tenemos la potencia de 14.6 milivatios entregada a la carga, que es la misma que está en la entrada porque la línea no tiene pérdidas. Cuando tenga pérdidas, lo vamos a ajustar lo que corresponda. Muy bien, esas eran las condiciones del problema. También esta potencia puede calcularse de otra manera, ¿no? Bueno, aquí está el I de Z, que es el conjugado de Z. Miren, también se puede utilizar con valores efectivos de voltaje y de corriente, ¿no? Aquí está el voltaje efectivo por el valor de la corriente efectiva, también me va a dar la potencia promedio, que es el mismo valor, ¿no? Esta es otra forma de utilizando la teoría de circuitos. Muy bien. Entonces, este ejemplo ha sido para líneas acopladas, ¿sí? Veamos ahora, volvemos al caso de líneas desacopladas, ¿sí? Que tienen una carga arbitraria. Vamos a ver qué pasa con sus impedancias. Eso quedó pendiente. Volvemos entonces. Ahí está una impedancia. ¿Cuánto vale la impedancia de la línea? Cuando esto está, miren, desacoplado, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya el voltaje aplicado a la línea de transmisión, ¿sí? Y ahora, para analizar qué pasa cuando la carga es variable, es arbitraria, ¿sí? ZL es diferente de Z0, esta es la condición. Nos conviene entonces analizar aquí los efectos de esta condición y para eso nos conviene poner Z0 igual a acá. Miren, ahora ya estamos cambiando la referencia de la posición, Z0 es igual aquí. Quiere decir que los Z que tienen sentido físico serían los negativos. Ya lo dije anteriormente. Muy bien. Entonces, en estas condiciones queremos calcular, por ejemplo, la impedancia, como está acá. La impedancia Z en una cierta posición Z, ¿sí? O mismo la impedancia de entrada. ¿Cuánto vale la impedancia de entrada? En este caso, habrá que calcularla, ¿sí? Por suerte ya tenemos todas las herramientas para hacer eso. Podemos calcular la impedancia acá en la entrada o en cualquier posición Z. Pero el Z se mide desde acá. Muy bien. Entonces, si aquí ponemos el Z igual a 0 en la carga, entonces cuando Z tenga el valor menos L va a ser la impedancia de entrada. ¿Por qué? Porque la longitud es L. Entonces Z es igual a menos L sería aquí, ¿sí? Entonces, para calcular la impedancia de entrada, en nuestra ecuación fundamental, vamos a reemplazar Z por menos L, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer acá. Tenemos la fórmula para calcular la impedancia en cualquier posición Z, si la tenemos. Acá está, ¿okay? Aquí tenemos impedancia en cualquier posición Z, el voltaje sobre la corriente en esa misma posición, y esto es la relación entre voltaje sobre la corriente. Tenemos la expresión de esta de nuestra ecuación genérica, ¿no? Y aquí ya tendríamos entonces nuestra expresión, pero en este caso aquí hay alfa por beta. Cuando corresponda se puede hacer eso, también reemplazar, ¿ya? Muy bien, y aquí, ahora, ¿qué hacemos para que esto me dé
impedancia de entrada, tengo que reemplazar este Z o estos Zetas que están aquí, tengo que reemplazarlo por el valor de menos L. Entonces, cuando le ponga menos L acá, este se va a volver negativo y este se va a volver positivo. Y entonces, esta va a ser la condición B. Z es igual a menos L, me da la impedancia de entrada, vista por el generador hacia la línea de transmisión. Ahí estaría B. Entonces, aquí está la impedancia de entrada en esta condición de desacoplamiento. Obviamente no es muy práctico porque implica conocer este valor y este valor. Pero ¿es una fórmula que vale? Sí. Pero se trata de buscar siempre unas fórmulas un poquito más, más apropiadas para la práctica, ¿no? Más adelante vamos a ver unas ZI. Esta ZI vale, sí, siempre que se tengan esas variables, ¿no? Y esto vale para si la línea tiene pérdidas o no tiene pérdidas, ¿no? Si no tiene pérdidas, simplemente esto, aquí desaparece el alfa de acá. Y si tiene pérdidas, habrá que trabajar con ese alfa, ¿sí? Pero ya tenemos esa ecuación 232 que es significativa. Entonces, ahora, como estamos trabajando en esta parte, vamos a analizar aquí, ¿sí? ¿Qué efectos tiene la variación de estos ZL con respecto a Z0 con el voltaje que vuelve? Obviamente tiene que haber una relación entre esto con esto para que exista un voltaje que vuelve. Ya sabemos que cuando son iguales no vuelve nada. Y cuando son diferentes, vuelve. Entonces, necesitamos un parámetro que nos especifique esa relación. Cómo estos dos valores me influyen sobre el voltaje que vuelve. Bueno, ese factor es un factor que va a estar acá, ¿sí? Y ese va a ser el coeficiente de reflexión en la carga. Lo vamos a definir, entonces es un nuevo parámetro, ¿sí? Y esto sería así. Ahí estaría, miren. De nuevo seguimos nuestro Z0 igual acá en la carga. Acá está nuestra ecuación genérica del fasor Z para cualquier posición de Z, ¿sí? Ahora, si queremos saber qué pasa aquí en la carga, tenemos que hacer acá Z igual a 0, ¿no? Y si queremos saber qué pasa aquí en la entrada, tenemos que hacer acá Z igual a menos L, ¿sí? Entonces, haremos eso, a ver qué está pasando acá, ¿sí? A ver, veremos si hacemos Z igual a 0, reemplazamos acá. Z igual a 0, Z igual a 0, Z igual a 0. Estas exponenciales desaparecen y la impedancia en Z igual a 0, que se puede poner Z en la carga, ¿no es cierto? ZL en la carga, va a ser B de 0 y I de 0, ¿no? El voltaje en la posición 0 del fasor 0 y de la corriente también. Y eso sale A más B sobre A menos B. Claro, desaparecen estas funciones exponenciales, ¿sí? Y entonces, miren, la impedancia en la carga, ¿sí? Resulta que es igual a A más B sobre A menos B. Pero aquí lo podemos dividir esto, ¿sí? A propósito para que nos aparezca el factor B sobre A. Esto se hace a propósito. ¿Por qué? Porque B sobre A justamente va a ser el coeficiente de reflexión, ¿sí? Porque me va a relacionar el voltaje que estaba acá para volver sobre el voltaje que estaba acá en la entrada, ¿no? Aquí está entrando un voltaje en esta dirección y este que está volviendo aquí. Entonces, esa relación es el B sobre A, ¿no? Porque ya hemos dicho que este A es el voltaje que estaba acá para propagarse en esta dirección. Y el B es el voltaje que estaba acá y que va a volver hacia el transmisor. Entonces, este B sobre A es el factor que nos interesa. Entonces, de acá despejamos el B sobre A, ¿sí? Y de esta expresión, acá tenemos en función de ZL, y nos va a salir esta expresión. B sobre A sale ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Y a ese le llamamos coeficiente de reflexión en la carga. Esto es lo que más se usa, ¿sí? Nada más que después vamos a ver que hay coeficientes de reflexión
en la carga, nos interesa mucho, pero también hay coeficiente de reflexión en cualquier punto, incluso aquí también hay coeficiente de reflexión. Entonces el coeficiente de reflexión que aquí se define para la carga, yo en los problemas y en los exámenes le pongo para que quede más claro, simplemente pongo ρ sub L acá. Entonces, para que quede el coeficiente de reflexión en la carga. Porque les repito, como acá hay un voltaje incidente que llega y un reflejado, entonces hay un coeficiente de reflexión. Pero en este punto también hay, pues. Aquí hay un incidente y un reflejado. Entonces aquí también hay coeficiente de reflexión. Quiere decir que el coeficiente de reflexión se puede ver en cualquier punto de la línea. Que el que más se utiliza es en la carga, ese es el detalle. Entonces, por eso es que yo le pongo ρ sub L acá. Porque en los exámenes pido el coeficiente de reflexión en la carga, que es este, el más obvio y el más conocido. Pero también puedo pedir el coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea. Muy bien. Y ahí está de nuevo la estrellita para ver la importancia de esto, ¿no? Que se llama entonces B sub A, ya les he adelantado. Coeficiente de reflexión en el punto de carga, ρ y ρ sub L. ¿Ve? Esto lo pongo yo para aclarar simplemente. El texto utiliza esta letra, solamente sin la L. ¿Sí? Entonces, esto, el ρ es una cantidad compleja. Y en general, si es que dependiendo de los valores acá diferentes, ¿no? Pero puede ser un valor complejo. Y si es un valor complejo, esto tiene módulo y tiene ángulo. Entonces vamos a hablar el módulo del coeficiente de reflexión en la carga y el ángulo. Vamos a hablar del módulo y el ángulo del coeficiente de reflexión en un punto cualquiera. En este caso estamos solamente en la carga. Muy bien. Por eso esta cosita que está acá es adicional, ¿no? Anótenlo simplemente para aclarar. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la impedancia? También ahora, como ya tenemos este nuevo factor acá, y esto es B sobre A, y resulta que aquí nos aparece también BA, entonces podemos hacer aparecer en esta expresión, ¿sí? El factor coeficiente de reflexión, B sobre A. Podemos aparecer acá para sacar otra fórmula para poder calcular, por ejemplo, la impedancia de entrada. ¿Ya? Eso se hace acá a continuación. Ahí está, ¿ven? Esta es nuestra fórmula genérica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir a toda esta expresión por este factor A. Esto lo dividimos el numerador y lo dividimos aquí el denominador, ¿no? Al propósito, para que aquí nos aparezca B sobre A y B sobre A, ¿no? Es lo que se hace acá. ¿Ve? Ahí ya aparece. ¿eh? Está hecha la división esto. Y nos aparece B sobre A. Y esto nos interesaba porque es el coeficiente de reflexión en la carga. Quiere decir que la impedancia de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya está el Z cambiado por menos L. La impedancia de entrada, para este caso de desacoplamiento, también se puede calcular por medio de expresión. Y esto B sobre A lo reemplazamos por el ρ y nos quedaría esta, ¿eh? La ecuación de 234, que es también una ecuación útil, ¿ya? O sea, otra fórmula para calcular la impedancia de entrada cuando se conoce el coeficiente de reflexión en la carga. Eso es lo que correspondería, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos buscar otras fórmulas también para el Z y ya hay otras fórmulas, ¿ya? Para mostrarles, ¿sí? Por ejemplo, aquí, miren, ahora esta era la impedancia de entrada, ¿no? ¿Sí? Genérica sobre B, porque aquí está el menos L, ¿sí? Entonces, B sobre A era este factor que acabamos de definir, el coeficiente de reflexión. Pero fíjense que también nos interesa lo siguiente. Este factor A, ¿sí? Podemos despejarlo de acá y ponerlo en función de beta y de esta relación. ¿Sí? Despejamos A aquí. El A va a ser igual a sobre este factor, este acá. Y ese valor de A lo ponemos aquí.
de tal forma que toda esta expresión va a estar en función de B y ya no va a haber el A. Entonces, al hacer eso, me queda esta expresión, miren, acá está B, todo esto es A. Y aquí esa misma expresión es A. Pero ahora ya está todo en función de beta. ¿Se puede seguir trabajando esto? Sí. Y aquí aparecen estas expresiones, podemos pasarlo al campo de las funciones hiperbólicas. Por eso ustedes pueden encontrar también esta expresión, ¿ve? Esta expresión y esta expresión, ¿sí? Son, fíjense, en forma hiperbólica se puede escribir de esta manera, utilizando el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico de este argumento. ZI. ¿Esta es otra fórmula? Sí. Obviamente que es más manejable que esta, obvio, también. Pero esta también se la puede simplificar, porque si miren, este factor es lo mismo que este. Si lo dividimos numerador y denominador por este factor, aquí se va a volver seno sobre coseno, y eso se va a volver tangente hiperbólica, ¿eh? Y esta es otra ecuación también. Como ven, hemos visto ya varias ecuaciones para calcular el ZI en función de las variables que tengamos para poder calcular. Muy bien, esto sería entonces por esta clase. Mañana vamos a continuar, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta que se pueda contestar? ¿Sí? A ver, ¿cuántos hay? 16 apenas hemos llegado. ¿Cómo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, nos vemos mañana. Miren, les aconsejo una cosa. Para no tener problemas después con la teoría, porque después ya empiezan a haber una cantidad de fórmulas. Muchísimas fórmulas vamos a ver. ¡Puta no! ¡Puta no! Pero no hay que perder el concepto físico que nos resume mucho y podemos de alguna forma utilizar las fórmulas adecuadamente. Les aconsejo que lean la clase 3 y esta clase. Para mí son fundamentales. Está básicamente toda la teoría necesaria para continuar todas las cosas que nos faltan. ¿Está bien? Muy bien, también quisiera que ya vayan armando los grupos de A3, que sirve tanto para la teoría como para el laboratorio. Ya tienen el calendario, todo, por favor. He visto 2 o 3, creo que me han mandado al correo de la materia, ¿sí? Pueden mandarme al correo de teoría o de laboratorio, cualquiera, yo voy a buscar ahí, voy a armar los grupos, después lo voy a decir, estos son los grupos que vamos a trabajar para laboratorio, para exámenes y para todo, ¿ya? Entonces, por favor, ármense los grupos, les vuelvo a repetir, tienen que ser máximo hasta 3, pero que se conozcan ustedes, que tengan contacto. Porque va a haber, y hay laboratorios, ¿sí? Donde se va a trabajar todo el grupo y van a entregar un solo informe. Y hay laboratorios donde cada uno me va a entregar su propio informe. Eso implica que tienen que tener un buen contacto y buenas relaciones y trabajar en forma conjunta y trabajar en forma individual también, ¿ya? Y por favor, mándenme una sola vez, ¿ya? Porque a veces arman de 2, después viene uno, en fin, y tienen bastante tiempo para armar sus grupitos, ¿sí? Porque ya después vamos a empezar con el laboratorio. Muy bien, eso sería todo y nos vemos.